¿La salvación se pierde? ¿Puede un creyente en Jesucristo dejar de ser salvo para pasar a sufrir una condena eterna? Esta es una pregunta que siempre me han hecho. Y para poder llegar a una conclusión es necesario hacer un estudio centrado en lo que realmente enseña la palabra de Dios. Primero, partamos de este principio que se encuentra en Efesios 4:30, que señala que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios para el día de la redención. Dice también Efesios 1, versos 13 y 14, en Él, es decir, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Arras quiere decir la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También debemos citar la carta a los Romanos capítulo 5 versos 4 y 5 que dice: y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Repito esto: esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y por último, para completar esta primera idea, tenemos que ver Romanos 8, que dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. En conclusión, si alguno tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesucristo, ese es de Dios y ya tiene la salvación. Segundo, la salvación en nosotros se sostiene y es algo firme, no por ninguna obra que hagamos, sino por la obra redentora de Cristo en la cruz. Y no existe nada, absolutamente nada, que podamos nosotros añadir o quitar de la salvación. En cuanto a esto, Efesios 2, versos 8 y 9 dice lo siguiente: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Fue por gracia. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Efesios 2, verso 5 dice así: a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Tercero, el creyente entonces, como ya es salvo, ¿puede hacer lo que le da la gana? De ninguna manera. El que es salvo sabe que ha sido perdonado sin merecerlo y por ende, en gratitud, no peca, no hace lo que le da la gana. A lo mejor lucha con un pecado, pero como dijimos al principio, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, los creyentes, y nos hace ver siempre el error y nos lleva una y otra vez al arrepentimiento. Y esto, queridos amigos, lo confirma la palabra en Primera de Juan 3, versos 8 y 9, que dice: el que practica el pecado es del diablo. Ojo con esto, el que practica, el que ha hecho del pecado algo cotidiano, no el que peca en algún momento y se duele al hacerlo. Continuemos, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y es que nuestra voluntad debe unirse a la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, nuestra perfección, trabajar por un carácter cada vez más parecido al de Cristo.
Dijo el apóstol Pablo: y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué clase de vida es esa? Es una vida continua de fe. Así es. Se es salvo por la fe. Se vive luego por la fe. Se anda en este mundo por fe y se llega hasta el final por la fe. Pero debo aclarar algo en este punto, que sí puede pasar que alguno jamás haya nacido de nuevo. Sí, que jamás haya recibido al Espíritu y luego aparentemente se aleja de las cosas de Dios y parece que se separó o que perdió la salvación, pero en realidad nunca fue salvo. No nos confundamos con eso. Sigamos al cuarto y último punto. La salvación no se pierde porque el encargado de mantener nuestra salvación hasta el final es Cristo, nuestro pastor, el mismo que dijo en el Evangelio según San Juan 6, versos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que Él me diere, yo no pierda nada, que yo lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y además dijo en Juan 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amigos, ustedes se podrán perder en las manos de cualquiera, pero en las manos de Cristo, jamás. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros nos ayudará hasta el fin. Pero no nos quedemos ahí, vámonos mucho más allá con la misma escritura que dice en Romanos 8, verso 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No quiero dejar pasar este estudio sin traer esta situación muy puntual y extrema que se dio en la iglesia de los Corintios y que arroja muchas más luces en cuanto a si se pierde o no la salvación. Un hombre estaba en un pecado sexual terrible. Este tenía relaciones con la mujer de su padre. Al ser descubierto, se encuentra con esta resolución del apóstol Pablo, que dice lo que se debe hacer con este hermano. Dijo así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Escuchó bien? El espíritu de éste sería salvo, y su carne, con todos sus deseos, pasarían por una prueba muy dura, alejado de toda cobertura de la iglesia. Esta disciplina era categórica, pero su alma no sería tocada y permanecería salva. Tenga claro esto: en todo este pasaje, Pablo no lo describe a este hombre como perdido para siempre. Y por último, para tener claro este último punto, Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y existe una figura maravillosa dentro de la labor de un buen pastor. Y es que cuando una de sus ovejas es descarriada, éste la sujeta fuertemente y de forma intencional le quiebra una de sus patitas. Luego la cura y la entablilla y empieza un proceso lento de sanación. Pero, ¿qué sucede a continuación durante este proceso? De alguna manera, la oveja, al no poder alejarse mucho del pastor, permanece muy cerca de éste, buscando su protección.
Y al cabo de unas semanas va sanando de su patita, pero hasta eso ya se estableció una relación fuerte con su pastor. Se acostumbró tanto de su presencia al punto de que ya no desea nunca más alejarse de él, y además se vuelve bastante obediente. Y así puede pasar con muchos hijos de Dios, que al darle rienda suelta a su carne, reciben la justa retribución, ya sea en pobreza, en falta de paz, o pasan por situaciones de mucho dolor, ya que Dios, al que ama, castiga. Y es por eso que muchos hoy sufren en esta vida por causa de su negligencia y desvío. Pero al final de cuentas regresa y mantiene su fe en Jesucristo. Y así sea en última instancia de su vida, termina en un arrepentimiento genuino sin perder su salvación. Confiemos en Dios. El Señor mismo se encargará de que regresemos a Él, así sea por medio de un llamado fuerte de atención. La meta de la disciplina de Dios es clara: la salvación y no la destrucción para siempre. Espero les haya gustado esta enseñanza. Sean libres en Cristo. Ámelo mucho más. Sepa que es salvo y tenga paz. Bendiciones.